Nos dirigimos a la catedral por su puerta del Sarmental. De estilo gótico del siglo XIII, es una de las portadas más bellas del mundo. Está situada en el extremo del brazo sur del crucero. Consta de 3 cuerpos: la portada, el rosetón con la vidriera y la galería de ventanales de la parte superior. Es la portada más antigua, valiosa y mejor conservada de las 4 que posee el templo. En el tímpano se desarrolla el tema del Magisterio de Cristo, escrito por los evangelistas, transmitido por los apóstoles y predicado en la tierra por el obispo. Nada más entrar a la catedral nos encontramos con la Capilla de la Visitación, de estilo gótico, creada entre 1440 y 1442. Fue obra de Juan de Colonia y ordenada a crear por Alonso de Cartagena. Destaca en ella el sepulcro de alabastro de Alonso de Cartagena, que murió en 1456. Además de los sepulcros de los muros están enterrados obispos y familiares del mismo. En el suelo, junto a la reja, se encuentra la tumba de Juan de Colonia. Una vez salimos de la Capilla de la Visitación, justo enfrente de nosotros nos encontramos con la Puerta del Claustro, o Puerta del Paraíso, también conocida como Puerta Negra. Da acceso al Claustro Alto. Cuando conservaba su policromía, se denominaba Puerta Dorada. Representa la entrada de Cristo en Jerusalén, vaticinada por los profetas, y en el tímpano su bautismo en el Jordán. Se decora con escudos de Castilla y León. La portada del claustro fue construida hacia 1260 por el maestro Enrique. No obstante, las puertas fueron talladas en madera de roble oscuro por Gil de Siloé, por encargo de Luis de Acuña. Hostias. Mira qué vidriera. Ahí detrás tuyo, arriba. Hostias, tú. Joder. La hostia. Hay uno ahí seco, loco, tú. No. La siguiente capilla es la de San Juan de Sagún. Esta capilla, documentada en el siglo XV, fue capilla funeraria de la familia de los Rojas, cuyo escudo de 7 estrellas aparece en las bóvedas, también denominada de Santa Catalina. El retablo es barroco con la imagen de San Juan de Sagún, diseñado por José Cortés del Valle. En la restauración de la capilla aparecieron unas pinturas murales de San Francisco de Asís y una Santa Virgen, y de una Santa en oración, que habían sido parcialmente eliminadas en una de las remodelaciones de la capilla. Ahora podemos observar la Capilla de las Reliquias, de estilo barroco, creada en 1765 por José de San Juan de la Cruz. La capilla está destinada a conservar y guardar las reliquias donadas a la catedral. En ella destacan la cúpula y la linterna barrocas muy ornamentadas con relieves en yeso policromado, de las virtudes y de santos venerados en Burgos. Capilla de la Presentación. La Capilla de la Presentación también es denominada de San José por la preciosa imagen del patrono de la Iglesia Universal, obra de Juan Pascual de Mena, colocada a los pies del retablo. La capilla la mandó erigir Gonzalo Díez de Lerma, protonotario y canónigo, para su enterramiento y el de sus familiares, encargando las obras al maestro Juan de Matienzo, que las realizó entre 1521 y 1524. Dentro de este espacio, puedes fijarte en 3 elementos muy importantes. En primer lugar, la bellísima bóveda estrellada y calada a la luz cenital, construcción inspirada en la de la Capilla de los Condestables. En segundo lugar, el sepulcro de alabastro de Gonzalo Díez de Lerma, realizado por Felipe Bigarní en 1524. Está situado en el centro de la capilla. El cuerpo yacente aparece revestido de presbítero y con los rasgos faciales que tenía en vida. Los relieves de la cama sepulcral representan a San Jerónimo, San Francisco de Asís y las virtudes.
Además de este enterramiento, la capilla tiene 4 arcosolios con decoración plateresca. Por último, en el retablo principal, neoclásico, destacamos la joya pictórica de la Sagrada Familia, pintura italiana sobre tabla del Renacimiento, obra de Sebastiano Luciani, Il Piombo. Fue traída por Gonzalo Díez de Lerma desde Roma y es uno de los cuadros más valiosos de la catedral. La capilla de Santa Ana, de estilo gótico florido entre 1477 y 1483, ordenada crear por Luis de Acuña para su propio enterramiento, fue creada por Juan y Simón de Colonia. En ella cabe destacar el retablo por Gil de Siloé, el sepulcro del fundador por Diego de Siloé, el cuadro de la Sagrada Familia y el retablo pétreo e imágenes de Diego de Siloé. Ante nosotros podemos observar la escalera dorada, obra de Diego de Siloé por encargo del obispo Juan Rodríguez de Fonseca. El obispo mandó derribar una escalera anterior para evitar que los burgaleses de la zona alta de la ciudad la usaran de paso de mercancías. Se trata de una escalera de doble tiro que adquiere su perfección en la parte alta con los medallones de San Pedro y San Pablo, simulando un grandioso púlpito renacentista. Junto a la escalera dorada se halla la carroza diseñada por Vicente Lampérez y realizada por el platero Suárez. Es de plata y se utiliza en la procesión del Corpus Christi. La noche del 3 al 4 de marzo de 1539 se vino abajo el primitivo cimborrio situado sobre el tramo central del crucero, que en el siglo anterior construyó Juan de Colonia por encargo de Luis de Acuña, al fallar las columnas que lo sustentaban. El cimborrio actual es la linterna o cúpula más bella de todo el Renacimiento español. El proyecto fue realizado por Juan de Langres y la obra fue ejecutada entre 1539 y 1568, bajo la dirección del burgalés Juan de Vallejo. El cimborrio se apoya sobre 4 grandes columnas cilíndricas, que culmina en una gran bóveda estrellada, iluminada por la luz cenital. A los pies de esta maravilla, que sirve de coronación de su enterramiento, se halla la sepultura del Cid campeador, don Rodrigo Díaz de Vivar, y su esposa, doña Jimena. Fueron depositados en este lugar en 1921. Justo detrás se encuentra el coro de la catedral, que está compuesto de 103 sitiales en madera de nogal destinados a los ministros y cantores que participan en las horas litúrgicas de la iglesia. Fue encargado a Felipe Bigarni y es obra de varios autores como Diego de Siloé, Andrés de Nájera, Simón de Bueras y García de Arredondo. Es el resultado de tendencias artísticas diferentes, tanto en su estructura como en los relieves, los adornos y las taraceas. Como obras a destacar, destacamos el sepulcro de don Mauricio, el órgano del siglo XVII y el órgano del siglo XIX. Es flipante, lo de la cúpula. Es increíble. Mira.
la luz que hay y cómo se ve la cámara. Sí, sí. Es brutal. Antes los hombres hacíais cosas así. ¿Y ahora qué? Ahora tocamos rodillote. Capilla de la Natividad. La Capilla de la Natividad es una joya de la plenitud del Renacimiento, tanto en arquitectura como en escultura. Es la capilla funeraria de la familia de la fundadora, Ana de Espinosa, viuda del mercader Pedro González de Salamanca. En 1560, Ana de Espinosa y sus hijas María y Catalina concertaron con el cabildo la construcción de la capilla, que pagaron en parte con dinero llegado de América. Fue construida en 1562 por el maestro de cantería Martín de Berriz y el arquitecto Martín de la Haya en el espacio de dos antiguas capillas, San Gil y San Martín. Es de estilo manierista y destaca la bella cúpula ovalada con linterna decorada con los relieves policromados de los evangelistas y los cuatro padres de la iglesia. El retablo, también manierista, está dedicado a la Natividad de la Virgen y es de madera policromada y dorada. Se enmarca en un esbelto arco triunfal de arquitectura pétrea que asciende hasta la cúpula. La sillería, también tallada por Martín de la Haya, es de madera de nogal y está decorada con relieves de las virtudes. Capilla de los Condestables. En la segunda mitad del siglo XV, don Pedro Fernández de Velasco y doña Mencía de Mendoza, condestables de Castilla, se asentaron en Burgos y encargaron para su enterramiento una capilla de la catedral que ha sido destacada por historiadores y literatos como una de las más bellas del mundo. El espacio elegido es una capilla absidal anterior dedicada a San Pedro y un antiguo solar de viviendas. El arquitecto que dirigió esta obra es Simón de Colonia, que la concluye en 1497. Su hijo Francisco se encargó de la construcción de la sacristía en 1517. Esta capilla del gótico florido tiene planta hexagonal. El pavimento está decorado con motivos geométricos en piedra y pizarra. Está cubierta por una llamativa bóveda calada y acristalada en forma de estrella que permite el paso de la luz. Las vidrieras están ejecutadas por el maestro Arnao de Flandes en el siglo XVI, que creó una escuela de maestros vidrieros en Burgos. Si nos fijamos a ambos lados del retablo mayor, vemos los escudos de los fundadores. Ante el retablo central están las bellas estatuas yacentes de los condestables, talladas por Felipe Vigarní en mármol de Carrara. Junto a este sepulcro hay un gran bloque de jaspe destinado a la sepultura del cuarto condestable, nieto del fundador, finalmente enterrado en Medina de Pomar. La capilla nos ofrece tres retablos extraordinarios. El central, de estilo renacentista y de exquisita calidad artística, se distribuye como un gran retablo escenario. El retablo de la cabecera de la izquierda está dedicado a San Pedro y es del mismo estilo que el anterior. Finalmente, el retablo de la cabecera de la derecha está dedicado a Santa Ana y es de estilo tardogótico.
la capilla de Santa Catalina fue sala capitular hasta 1596. En el tímpano de la portada se representa el descendimiento. Destaca la bóveda estrellada y las ménsulas situadas a media altura están decoradas con escenas de corte y de cacería. En la cajonería se guardan los ornamentos litúrgicos, destacando las capas de Basilea. Sobre ellas se muestran dos imágenes góticas de la Virgen con el Niño. En el año 1571, el Cabildo encargó pintar retratos de todos los obispos y arzobispos de la diócesis burgalesa, que decoran los parlamentos de la capilla. Bueno, ya terminando con la visita a la catedral, nos encontramos con una especie de museo o sala de exposiciones con un montón de cuadros, alguna tumba y demás objetos valiosos de la iglesia. De nada, porque estás en Cuenca. La portada presenta importantes policromías, destacando en el tímpano la imagen de la Virgen con el Niño. En el Museo Catedralicio. Como los de María Astudillo y el de Juan Ortega de Velasco, abad de San Quirce. Este templo está levantado sobre una catedral románica edificada entre 1080 y 1095 en el espacio que ocupó el Palacio de los Reyes de Castilla, donado por el rey Alfonso VI. En ella se celebró la boda del rey de Castilla, Fernando III el Santo, con Beatriz de Suabia. Burgos era una ciudad regia, moderna y en constante expansión hacia Europa a través de las alianzas políticas y del Camino de Santiago. Se necesitaba una nueva catedral, acorde con el rango e importancia de la ciudad, capital del Reino de Castilla. El rey Fernando y el obispo don Mauricio deciden levantar una catedral según el nuevo estilo, el gótico, que se extendía ya por Europa. El obispo había estudiado en París y conocía las grandes catedrales francesas. Colocan la primera piedra el día 20 de julio de 1221. La primera construcción se inicia con arquitectos y maestros franceses traídos a Burgos por don Mauricio, siguiendo el modelo de Notre Dame, Reims y Amiens. Así se levanta la primera catedral gótica de la península, que servirá de modelo a las siguientes construcciones del reino castellano-leonés.
Una vez finalizada la visita a la catedral, reservamos una plaza en un free tour para que un chico nos explique un poco la historia del casco viejo de Burgos y nos vaya contando las historias. Y aquí estamos con el chico que va con un micrófono y nos va explicando un poco todo. Empezamos en la Plaza de las Libertades y nos encontramos frente a el Castillo de los Condestables, que ahora era una sucursal de banco. Y en la fachada podemos ver cómo estaba homenajeando a los monjes cartujos, debido a que en la propia puerta pues Nos encantó a los sale el propio Sí, salieron muy contentos. cordón que llevan sus vestimentas. Además, en la puerta nos podemos fijar que hay 2 unicornios. Se me revoluciona. Además que no levanto el brazo sin lo ve. Se va a plantar en mitad con la estatua. O el tío vivo. Del viento luego nos moveremos un poco, pero aquí es la parte más tranquila. Hemos llegado, como os decía yo, a la Plaza Mayor de Burgos, y lo más singular de una de las plazas más importantes del centro histórico de Burgos es la forma. Claro, es que si pensáis en la típica Plaza Mayor de Castilla, por ejemplo la de Madrid o Valladolid, ellas son rectangulares o cuadradas. La nuestra, ya veis, totalmente diferente, es ovalada e irregular. ¿A qué se debe? A que ha mantenido bastante bien el trazado, la forma medieval. Ojo, una forma que se remonta a mediados del siglo XII, pero bien. Pero ahora bien, una cosa es la forma y otra cosa es lo que vamos a ver, que de medieval no tiene nada. Empezando por uno de los edificios más singulares de la plaza. Delante nuestra está el edificio Mercurio. Se le llama así porque el dios romano Mercurio está tallado en piedra en la parte superior. Y como comprobáis, el dios lleva un casco con alitas. Es su atributo, su manera de distinguirse de otros dioses del Olimpo. Además, necesitaba las alitas para hacer su trabajo, ya que era el mensajero de los dioses. Mercurio en Roma, Hermes en Grecia. El nombre griego de Hermes os sonará un pelín más, pero vamos, el mismo dios es. El edificio que veis se construyó a inicios del 20, por lo tanto es un edificio modernista. El modernismo tuvo lugar en España a inicios del siglo XX, afectando a la escultura y a la arquitectura, lo que veis aquí. ¿Quién vive ahí? Yo no tengo la suerte de vivir en un edificio modernista, y hay desde vecinos, apartamentos turísticos, oficinas, bueno, usos múltiples que estamos en el centro histórico. Y enfrente de Mercurio, en diagonal, está el ayuntamiento de la ciudad de Burgos. El ayuntamiento es una construcción de finales del siglo XVIII, es decir, es de estilo neoclásico. La arquitectura neoclásica es muy sobria, ¿eh? Ahí donde veis el edificio no tiene apenas decoración, simplemente veis sobre cada puerta un escudo. Este es el escudo de nuestra ciudad. En el escudo de la ciudad de Burgos aparece representado Fernando III el Santo, acompañado por 5 fortalezas que representan a 5 familias nobles de la familia de Burgos que tuvieron mucho poder en época medieval. Y llegamos a lo que os habrá llamado más la atención, me imagino. ¿Veis la gente pasando por debajo del edificio? Junto a los pilares. Fijaros en los pilares. ¿Veis unas líneas rojas con 2 fechas diferentes? Las fechas de finales del 19 e inicios del 20 nos indican inundaciones. Hasta ahí llegó el agua. Pero cuidado, mucha gente de Burgos cree que el río que produjo las inundaciones es el que tenéis ahí atrás, el Arlanzón. Igual lo habéis visto, si no luego lo veremos. No ha sido el Arlanzón el causante de las inundaciones, fueron sus 2 afluentes que discurren por Burgos, el Pico y el Vena. Y diréis, ¿pero tanto caudal tienen el Pico y el Vena? No mucho, pero ¿sabéis qué pasó? Que hasta los años 50 del siglo pasado los ríos Pico y Vena no tuvieron ni presas ni diques, y en estas 2 fechas se produjeron intensas tormentas primaverales. ¿Qué pasó con el caudal del Pico y el Vena? Que se desbordaron sus aguas, y las aguas del Pico y el Vena se juntaron en el centro histórico y ya veis qué desastre. En 1874, más de 2 metros de agua en pleno centro histórico. Se adoptaron medidas insuficientes. En 1930 se vuelve a repetir la historia. Ya os digo, hasta los años 50 que se construyen presas y diques en el Pico y el Vena, dieron bastantes sustos. Y aquí vamos a conocer a este hombre.
Igual alguien ya lo ha reconocido, porque el perfil es... Sí, tiene un rostro peculiar. Es Carlos III, sí, efectivamente. ¿Y quién fue Carlos III? Fue el rey de España desde mediados del siglo XVIII hasta prácticamente su finalización. Así que es un hombre que va a vivir en la Ilustración, el siglo de la luz, de la razón, el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque en la Ilustración se renueva el arte, se avanza en el ámbito científico y médico, y hay una nueva manera de reinar por parte de los reyes, el llamado despotismo ilustrado, del cual Carlos III es el mejor ejemplo de rey ilustrado que tuvo España a lo largo de su historia. Y diréis, ¿qué significa ser un rey ilustrado? Pues significa lo siguiente. Habéis escuchado la frase: todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Efectivamente. Es decir, Carlos, en teoría, como rey ilustrado, gobernaba por el bien del país y que la gente viviese bien. Pero un pequeño detalle: él ordenaba y mandaba, y el resto de la gente a callar, a obedecer, ya que él era el rey de España por la gracia de Dios. Nadie le iba a llevar la contraria. ¿Qué hizo por la ciudad de Burgos? Pues va a construir una academia militar y nos trajo el sistema público de iluminación, que en aquellos tiempos eran luces, entre comillas, porque eran farolas de aceite. Para darle las gracias, la ciudad de Burgos, a final de su reinado, a finales del 18, le esculpió en bronce la figura que veis. Y diréis, joder, vaya manera de darle las gracias, porque muy guapos no son. Era así, chicos y chicas. Siempre Carlos ha aparecido en los retratos reales con una cara muy delgadita, la nariz de los Borbones, y el pelo no es el pelo natural, es una peluca blanca con poco de volumen. Esas pelucas blancas del siglo XVIII que eran símbolo de prestigio social y económico. Y diréis, vale, muy interesante la plaza, pero yo me he fijado en ese edificio que tenéis aquí los de Burgos en pleno centro histórico, decorado. Vamos a juntarnos. Sí, aquí también hay que defender el territorio. Y vamos a ver al último protagonista de hoy, que sería bastante raro, no estando en Burgos, no hablar de Rodrigo Díaz de Vivar. Lo más singular de esta escultura es lo que representa, porque muy poca gente de Burgos sabe que estamos ante la representación del segundo destierro del Cid. Sí, el segundo destierro del Cid. Es que muy triste no sale, ¿verdad? Está esculpido en bronce por Juan Cristóbal de Quesada. Fue una obra de mediados de los años 50 del siglo pasado, y ya es como se presenta el segundo destierro, de esta manera: Rodrigo a lomos de Babieca, y sobre Babieca Rodrigo llevando su famosa espada tizona. Ya os digo, aquí en Burgos muy poquita gente sabe que es el segundo destierro. Pero bueno, habrá que hablar de Rodrigo, de su vida. Veréis, Rodrigo nació en un pueblecito de la provincia de Burgos llamado El Vivar. El Vivar del Cid está a unos 30 kilómetros de aquí. Nació a mediados del siglo XI, año 1041, 42, 43, pongámosles mediados del siglo XI. Con 19 años va a ser nombrado caballero de la corte del rey Fernando I. Muy joven, con 19 años era un caballero jovencísimo. Y desde joven, ¿sabéis cómo le apodaron? Campeador. Campeador viene del latín campidotor, y campidotos traducido significa experto en el campo de batalla o ganador de batallas. De ahí el primer sobrenombre de Rodrigo. Y diréis, oye, lo del Cid. El reino Cid aparece documentado por primera vez en Al-Ándalus a finales del siglo XII, tras la muerte de Rodrigo, y le llaman así los musulmanes tras su muerte para distinguirlo, para diferenciarlo de otros guerreros cristianos de la península ibérica. Y diréis, ¿y qué significa? Cid o Sidi. Y Cid o Sidi, traducido al castellano, significa señor o mi señor. Así que ya veis, Rodrigo en vida, el campeador. En la parte musulmana, tiempo después sería conocido como el Cid, y luego se unieron ambos apodos. Y antes de morir va a servir al siguiente rey de Castilla, Alfonso VI. La relación con Alfonso, horrible. Rodrigo siempre tuvo una gran iniciativa y el rey pensaba que le era desleal, y como era acusado de traición, 2 destierros. En el primer destierro Rodrigo se va a la taifa de Zaragoza. Y diréis, ¿sí qué hizo Zaragoza con los musulmanes? ¿Turismo? No, hizo la guerra a cambio de dinero. ¿Dónde que hace la guerra por dinero? Mercenario. Rodrigo, en sentido estricto, fue un mercenario. Al quinto
año de servir a los musulmanes vuelve aquí a Burgos, se reconcilió con el rey, pero hay segundas oportunidades, a veces salen mal. Y a los 2 años, chicos y chicas, lo que se nos representa aquí, el segundo destierro del Cid. Y en el segundo destierro dijo, chao, chao, yo me voy definitivamente de aquí, que hace un poquito de fresco. ¿Y a dónde se va? Al Levante peninsular. Y en el Levante peninsular, luchando contra los musulmanes, conquistó la capital del Turia, Valencia, y allí estará en territorio levantino hasta que fallecerá con 56 años. Diréis, estaba hecho un chaval. Hombre, de aquella 56 años para un caballero era muchísima edad, ¿eh? Sobre todo para un hombre que con 19 años había sido nombrado caballero. ¿Sabéis dónde está enterrado? En la Catedral de Burgos, junto a su célebre esposa, Jimena. Jimena y el Cid están enterrados ambos debajo de un elemento de la catedral que hemos visto, debajo del cimborrio, en el crucero de la catedral. Bueno, antes de despedirnos, recomendaciones para este fin de semana y para terminar la tarde. A ver, para terminar la tarde, o bien podéis ir al Arco de Santa María a echarle un... Bueno, pues ya se nos está acabando el día aquí en Burgos. Ya estamos dando una vuelta por un parquecito de las afueras, con mucho árbol, mucho pájaro. Tiene algún arco que habéis podido ver, algún busto de Cervantes tiene y de algún... Bueno, uno. Bueno, tiene uno de Cervantes, pero tiene más. Sí. Y nada, estamos aquí para contaros las conclusiones semifinales del día, porque todavía nos queda un plan que no vamos a desvelar ¿Ah, no? hasta que lo veáis, que es el motivo del viaje en sí. Así que eso lo veréis más adelante. Pero bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado, Villana? Habla alto a la cámara. Yo creo que la catedral. Es que impresiona mucho. Habla un poco bastante. A ver, es que, también te digo, viviendo en Santander, pues bueno, la catedral es la catedral que tenemos, ¿no? ¿Pero por dentro o por fuera? Por las dos. O sea, para que os hagáis una idea, ver la catedral por dentro, bueno, que es la catedral de Burgos, ¿sabes? Te quiero decir, ver la catedral por dentro, ¿qué hemos tardado? ¿1 hora y cuarto, 1 hora y media? Una hora larga, Sí. entre que nos hemos parado a hacer mucho vídeo, mucha foto. No hemos escuchado todas las audioguías, pero casi todas. Ha habido alguna que nos hemos saltado. Eran 30, O creo. alguna zona que estaba cerrada. Sí, eran 30 y nos habremos escuchado Sí. 27, tampoco te creas. Sí, ya al final la parte de museo la hemos pasado rápida porque teníamos que marchar. Sí. Pero bueno, hombre, a mí la catedral lógicamente impresiona, pero lo que más me ha gustado es el free tour. Ah, bueno, vale, Yo- ya, pensaba que decías de ver. No, bueno, No, vale, de en el actividad free tour sí. también hemos estado Sí, a ver, viendo cosas, obviamente. pero que he disfrutado más del free tour Sí, sí, no, yo también. que tal. Y Pensé que Urbaneja decías del de- Castillo me ha de gustado tal. mucho, pero como es para media hora ya te lo has visto todo, pues La verdad que sí. compensa un poco el free tour porque aunque ahora mismo haya pasado 2 horas y no me acuerde de la mitad de las cosas, de la otra mitad de las que sí me acuerdo, pues me hace como ilusión ir a una ciudad nueva y conocer un poco de su historia, del casco viejo y de lo que ha pasado, de la historia del sitio. A Sí, mí es lo sí. que más me gusta. A mí también me ha gustado bastante, la verdad. Además el chico era súper majo. Sí, el Y guía se es lo muy sabía majo. todo de pe a pa, o sea... Espero que Se se llama- escuche bien en el vídeo porque si no, no sabréis de quién hablamos, pero le hemos intentado grabar un par de veces las explicaciones, pero entre el viento y tal, espero que se haya podido escuchar. Pero Bueno, si veis un paraguas verde por los vídeos es él. sí, nos lo ha explicado todo muy bien, muy majete. Pero bueno, ya llegamos al final del día, son las 8, sí. las 8. 8 menos 10, 8. Ya es prácticamente de noche. Y nada, acabaremos este paseo y nos iremos a nuestra siguiente y última actividad. Así que Ale, Ya para terminar el día pudimos ver el atardecer desde el mirador del castillo de Burgos, desde donde pudimos ver toda la ciudad, la catedral, tener una vista panorámica de todo lo que es la ciudad. Y ya de noche se nos hizo un poco tarde visitar el monasterio de las Huelgas, al que se puede entrar a visitar, pero no nos dio tiempo.
pero os dejamos algunas fotos para que podáis ver desde fuera, aunque sea de noche, lo bonito que es. Nos robamos la tele. ¿Para tu casa? Muy hermoso. Volvemos para atrás, ¿no? Como capuchados. Pedazo de columna tengo, Gorillo. Ahora sí que no veo nada, o sea, lo veo por mi cámara y ya. Las cosas que jamás hacemos bien son las que nos definen. No sabe más caro pedir perdón que ir al mundo cine. Siempre me voy a acordar de ti. Siempre que me enseñes el camino, hasta
Que se agolpan las palabras y el valor. Tomar por culo la columna ya. Mis pupilas y mis manos, mi cabeza y yo te damos el poder de cambiarlo todo. En mi pelo se ha enredado un pensamiento. Tú puedes este fantástico viaje si te pones de parte. Siempre que dejan siempre haces eso, Burgos, con nosotros. Nos robas el alma y tenemos que volver con todos los besos. De merchandising muy chulo que nos curramos cada vez más y les damos las gracias por apoyar nuestro proyecto, no solo en todos nuestros conciertos, sino siendo los verdaderos pregoneros del grupo de Siloé, rajando por ahí en su oficina del curro, en su casa, en su nochebuena, con su cuñado, dándole la curra con este grupo. Gracias, queridos.